Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal Gay de Pro, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor les trae los hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos en la noticia y por supuesto los comentarios de su servidor Valdo Quiñones. Así es que bienvenidos nuevamente a una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Y bueno amigos, me voy a trasladar algunos hechos, noticias, información muy importantes que quiero llevarles justamente. Y es que le voy a dar una noticia que suena increíble. Y bueno, para que la entienda, le voy a dar la noticia, le voy a dar algunas otras noticias, pero esta es importantísima, ¿ok? Hablo, Rusia destruye una bodega que contenía 45,000 toneladas de municiones enviadas por Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte o las Naciones Europeas. 45,000 toneladas, lo escuchó correctamente. Cuando uno escucha al Ministerio de Defensa de Rusia, a su vocero Igor Konashenkov, hablar y decir que destruyeron una bodega que contenía 45,000 toneladas de municiones enviadas por Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, 45,000 toneladas. Estamos hablando de una bodega que contenía verdaderamente una cantidad extraordinaria, o bodegas que contenían una cantidad extraordinaria de, obviamente, municiones o de aparatos bélicos. Y uno se pregunta, entonces, ¿cómo es que Europa y los Estados Unidos, especialmente Europa, están pidiendo a los ciudadanos que racionen la energía, que racionen justamente inclusive en la comida? ¿Cómo es posible que se estén muriendo personas precisamente en España? Más de 3,300 personas han muerto por la ola de calor, por falta de energía o porque no pueden pagar la energía. Porque no pueden pagar, no les alcanza el sueldo para pagar la energía y prefieren no utilizar precisamente el aire acondicionado, el enfriador, para poderse mantener tranquilos y a gusto en su casa. Uno se pregunta, ¿por qué piden racionamiento en Europa? ¿Por qué le están pidiendo a la población sacrificio cuando miramos que ellos están gastando billones y trillones de dólares en envío de armamento a Ucrania, y un armamento que en realidad está siendo destruido inmediatamente tan pronto llega a esa nación? Uno se pregunta, o sea, están tirando tus impuestos y los míos, tu dinero y el mío, a la basura. Esos políticos de Europa y de Estados Unidos. Pero vamos más lejos, no solamente es esto de lo que dice el gobierno, el señor Igor Konashenkov. Aquí le va, Rusia militar, el gobierno, las fuerzas militares de Rusia han destruido un depósito al sureste de Ucrania que contenía todo tipo de municiones enviadas por la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Así lo afirmó el Ministerio de Defensa de Rusia este domingo. En la región de Besnesensk, área de Nikolaev, en esta región, un arsenal que contenía 45,000 toneladas de municiones recientemente entregadas a Ucrania, al ejército de Ucrania por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Estados Unidos, fue totalmente destruido. Al mismo tiempo, se realizaron diferentes ataques en contra de otros depósitos de unidades de la 72 brigada mecanizada del ejército de Ucrania, destruyendo también en depósitos armamento y en el cual se eliminaron a 130 soldados del mismo ejército ucraniano. Esto amigos, realmente es inaceptable para los europeos y estadounidenses. Que estén pidiéndole a la población, que la población en Europa esté muriendo, esté sufriendo por falta de alimentos, por falta de energía, les estén pidiendo racionamiento, les estén pidiendo entendimiento, cuando ellos comenzaron a imponer sanciones económicas, que hoy lo que sufre Europa es el efecto boomerang, por imponer sanciones económicas en contra de sí mismos, de una energía que necesitan, por estar enviando armamento que inmediatamente que arriba a territorio ucraniano es destruido por el gobierno de Rusia. Billones y billones de dólares. Y un Nord Stream 2 que está ahí sentado esperando que sea reabierto para que inmediatamente se acabe la situación o la crisis energética que vive Europa. Pero que no se abre únicamente porque los intereses de las oligarquías y algunas empresas privadas que están haciendo agosto comprándolo
en el mercado negro y vendiéndolo a precios de oro, pues están haciendo agosto. Unos cuantos, como siempre, enriqueciéndose, golpeando a los ciudadanos, mientras que los ciudadanos siguen pagando el precio. Porque todo este costo de este armamento, 45,000 toneladas que fueron destruidas por el gobierno de Rusia, pues prácticamente te lo quitan a ti, de tus impuestos y a los míos. Y precisamente con el encarecimiento de la energía, de los servicios y de los productos, te hacen pagar a ti el dinero que están tirando a la basura, apoyando a nazistas y fascistas. Pero vamos a otro hecho, noticia e información. Según las diferentes informaciones, el gobierno de Ucrania, el 70% del armamento enviado justamente a Ucrania no llega a Ucrania. Después de que ha sido utilizado Polonia para que desde ahí se distribuya el armamento enviado por Europa y los Estados Unidos, el 70% del armamento que llega supuestamente a Ucrania, o que debería ser entregado a Ucrania, se va al mercado negro. Y el 30% restante, debido precisamente a la corrupción que hay dentro del gobierno de Ucrania, ni siquiera llega al frente de batalla. La corrupción, señores. O sea que Estados Unidos y Europa están enviando armamento por cantidades exageradas para que sea destruido otro que sea distribuido en el mercado negro. Y algunos cuantos que hoy dirigen al gobierno de Ucrania se enriquezcan vendiéndolo a los diferentes mercados negros, que tarde o temprano se convertirá en ataques, se puede decir, terroristas en diferentes regiones del mismo Europa, llevando inestabilidad para el mismo pueblo europeo. Yo le pregunto, ¿a qué están jugando los políticos europeos? ¿Realmente se necesitan estos políticos? Yo le pregunto, porque mire, le estoy dando aquí los detalles. Pero vamos a otra noticia, información importante para que vea cómo los gobiernos de Europa y Estados Unidos están encubriendo al señor, y hablo al señor Volodymyr Zelensky y sus crímenes. Amnistía Internacional afirma, o se retractó justamente después de que este pasado 2 de agosto sacara a la luz pública en una publicación, había condenado al gobierno de Ucrania por sus ataques constantes a la población civil, así también como a la infraestructura civil de las diferentes regiones. Habían acusado al gobierno del señor Volodymyr Zelensky de violación a los derechos humanos, atacando a la población civil, usándola como escudos humanos y atacando al mismo ejército que se rehúsa a enfrentarse en el frente de batalla en contra del ejército ruso. Todo esto había salido en Amnistía Internacional. Habían condenado precisamente las acciones del señor Volodymyr Zelensky. Y ahora, este domingo, ¿qué es lo que hace Amnistía Internacional? Retractarse. ¿Por quién? Por presión del Departamento de Estado y del gobierno ucraniano. Yo les advertí justamente esto. ¿Qué significa esto? Que simple y sencillamente con esto la Organización de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, Amnistía Internacional y todos aquellos que de una u otra manera son apoyados y financiados por Europa y los Estados Unidos no pueden ni deben decir nada. Y cuando lo hacen tienen que callarse y tienen que retractarse, tienen que decir perdón por haberles dicho la verdad al mundo. Perdón. O sea, esto es el capitalismo depredador, amigos. Esto es los valores occidentales. Esto es lo que está pagando el pueblo europeo por gobernantes incompetentes que hoy les están pidiendo justamente que utilicen menos tiempo en la ducha, que no cocinen lo suficiente, que apaguen el aire acondicionado, que se mueran de hambre si es necesario para sacrificarse con tal de detener a un Rusia que es indetenible y que puede cambiar el curso de toda Europa, porque bastaría con levantar las sanciones económicas en contra de Rusia, abrir el Nord Stream 2, enviar las turbinas que necesita el gobierno de Rusia para el Nord Stream 1, el Yamal, que también está a un 20% de capacidad por culpa de las sanciones de Europa, por la empresa Siemens que no le permite la llegada de esas turbinas que necesita. Y bastaría con eso e inmediatamente Rusia, que es la carta para Europa, yo le he dicho una y otra vez, inmediatamente se acabaría toda esta problemática. Y bastaría con detener a esos políticos que hoy apoyan a la Rada, al ejército de Ucrania, para que siga masacrando a esa nación dictatorial, a ese gobierno dictatorial. Bastaría con dejar de financiarlo para que se sentara a la mesa del diálogo, llegar a acuerdos contundentes con el gobierno de Rusia, aceptando la pérdida del territorio que ya perdió, pero se acabaría el problema para el mundo. Pero mire,
esto no va a pasar, desafortunadamente. Aquí ya les dije cómo, dónde está la solución y cómo se termina todo esto. El problema es que ese no es el juego. El problema es que las oligarquías europeas buscan precisamente esto. Están haciendo su agosto, porque hoy las grandes multinacionales y transnacionales están haciendo su agosto a costa del sufrimiento de los europeos, estadounidenses y de todas aquellas naciones y gobernantes, satélites y títeres que apoyan las políticas del gobierno estadounidense. El problema está dentro de Estados Unidos. Vamos, le voy a dar una noticia para confirmarle lo que yo estoy diciendo. Pero bueno, mejor se la dejo para el próximo video referente a por qué Taiwán y Ucrania sí son lo mismo. Y que el conflicto, al igual que inició en Ucrania, va a iniciar también en Taiwán. Que la guerra es inevitable en Taiwán, por supuesto que es inevitable. Yo le he venido advirtiendo una y otra vez. Yo lo he dicho desde hace mucho tiempo. Bueno, les voy a dar personajes que están hablando de esto. Y como yo lo dije, voy a reiterarlo nuevamente, que Taiwán y Ucrania sí son dos laboratorios y que lo mismo que pasó en Ucrania es exactamente lo mismo que pasará y sucederá allá en Taiwán. ¿Cuándo? ¿Mañana o pasado? No lo sé, pero de que es inevitable, es inevitable. Ahorita le tengo los hechos, la noticia y la información. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.